Japón, la tierra del sol naciente, una nación conocida por sus ciudades tecnológicamente avanzadas, sus ofrendas culturales tradicionales y sus inmensas maravillas naturales que juntas conforman uno de los destinos turísticos más codiciados del mundo, atrayendo a millones de visitantes cada año. Sin embargo, sorprendentemente, este nivel de apertura hacia los extranjeros es un fenómeno relativamente reciente en la historia del país. De hecho, durante más de 200 años, desde el siglo XVII hasta el siglo XIX, las fronteras de Japón estuvieron completamente cerradas a cualquier visitante externo. Este período, conocido como Sakoku, fue testigo de un florecimiento de la cultura japonesa, un crecimiento económico acelerado y un desarrollo social dinámico que, hasta ese momento, nunca antes se había visto. Como resultado, esto otorgó a la nación muchos de los tesoros culturales icónicos cuyos legados han perdurado hasta hoy. Pero, ¿cómo logró esta nación insular una transición tan dramática, pasando de un periodo de relativo aislamiento a convertirse en uno de los países más desarrollados y abiertos del mundo? Hoy esta es la historia de Japón. El archipiélago de islas que conforman la nación moderna de Japón ha estado habitado por más de 40.000 años, con los primeros pobladores humanos migrando desde el continente asiático. Estos primeros habitantes trajeron consigo habilidades como la agricultura y la metalurgia, lo que sentó las bases para el establecimiento de asentamientos permanentes y, eventualmente, los primeros reinos. Para el siglo III después de Cristo, una parte significativa del sur de Japón se había consolidado bajo una estructura de poder centralizada en la región de Yamato, gobernada por un sistema encabezado por un monarca conocido como el emperador. Gran parte de la historia temprana de Japón fue moldeada e influenciada por culturas del continente asiático, con la introducción del budismo en la región en el año 552, proveniente de Corea, y posteriormente, en el año 645, la implementación de una serie de reformas conocidas como las reformas Taika, que remodelaron el panorama político del país para imitar el sistema chino basado en una corte imperial. Esta corte, al principio, no tenía una residencia permanente y se trasladaba a una ubicación diferente con cada nuevo emperador. Eso cambió en el año 794, cuando el emperador Kamu decidió fijar la capital en un solo lugar, la actual Kioto, iniciando así el comienzo del período Heian, que duraría casi 400 años. Con el tiempo, sin embargo, la corte imperial se volvió grandiosa y demasiado centrada en la política interna, descuidando el buen gobierno del país fuera de la capital y debilitando enormemente su propia autoridad. Como consecuencia, la tierra que antes estaba bajo el control del emperador comenzó a pasar gradualmente a manos de élites nobles locales, lo que llevó al surgimiento de un sistema feudal en el que el poder estaba descentralizado y ya no se concentraba en la corte imperial de Kioto. Esta disminución de la autoridad central del estado permitió que poderosos clanes guerreros regionales como los Taira y los Minamoto crecieran en fuerza, respaldados por el poderío militar de sus guerreros samuráis. Estos clanes finalmente lograron desafiar la supremacía del emperador durante la rebelión Hogen del año 1160, que fue provocada por desacuerdos sobre quién debía heredar el trono imperial. Esto, a su vez, escaló hacia la guerra Genpei entre los años 1180 y 1185, en la cual el clan Minamoto, encabezado por su líder Yoritomo, finalmente venció a sus rivales y estableció un nuevo y separado gobierno militar con base en la ciudad de Kamakura, lejos de la corte imperial en Kioto. Yoritomo fue más allá y logró convencer al emperador Go-Shirakawa de otorgarle el título de Shogun o Gran General en el año 1192, convirtiéndose efectivamente en el gobernante de facto de todo Japón e iniciando un periodo de gobierno militar llamado el Shogunato, que duraría los siguientes 700 años. Las habilidades combativas de los samuráis pronto volverían a ponerse a prueba. A comienzos del siglo XIII, cuando uno de los imperios más grandes de la historia puso su mirada en conquistar Japón, en el año 1265, el Imperio Mongol, encabezado por Kublai Khan, exigió que Japón se sometiera a él como estado vasallo. Pero al no recibir respuesta, el líder mongol comenzó a planear una invasión total del país. Las fuerzas mongolas desembarcaron en la isla de Kyushu en el año 1274 y se enfrentaron a una fuerza decidida, aunque considerablemente menor, de samuráis en batalla.
A pesar de estar en gran desventaja numérica, el curso de la batalla cambió a favor de los defensores japoneses cuando un poderoso tifón, llamado kamikaze o viento divino, azotó repentinamente la región y destruyó prácticamente toda la flota mongola. Los mongoles intentaron una segunda invasión en el año 1281, pero notablemente se encontraron con el mismo destino que sus predecesores 7 años antes, con sus fuerzas aniquiladas por otro tifón. Aunque habían logrado repeler la amenaza de invasión, los esfuerzos defensivos de Japón casi llevaron a la bancarrota al tesoro del shogunato y, en consecuencia, muchos samuráis no recibieron pago por sus servicios. Esto deterioró gravemente las relaciones entre el gobierno militar y los clanes samuráis. Así, en el año 1333, el emperador Go-Daigo lanzó un golpe de estado con el objetivo de restaurar el poder en su figura como emperador y en la corte imperial de Kioto. A pesar de que logró el éxito en este esfuerzo, esta situación no duró mucho tiempo. Tan solo 5 años después, en el año 1338, el propio Go-Daigo fue derrocado en otro golpe de estado, el cual restauró el poder del shogun bajo el nuevo liderazgo de Ashikaga Takauji. Aunque la autoridad del shogun fue restablecida, el poder real dentro de Japón permanecía en manos de los clanes samuráis regionales, cuyos señores feudales, llamados daimyo, controlaban directamente sus territorios. Estos clanes frecuentemente forjaban alianzas y conspiraban entre sí para alterar el equilibrio de poder en el país según su conveniencia, lo que a menudo resultaba en guerras civiles abiertas. El conflicto más violento de estos estalló en el año 1467, con la guerra Onin, librada para decidir quién sucedería al shogun gobernante Ashikaga Yoshimasa. Los daimyo tomaron partido en el conflicto y en efecto provocaron el colapso del sistema feudal, dividiendo el país en un mosaico de pequeños estados independientes. Este tiempo caótico, conocido por la historia como el período de los estados guerreros o Sengoku Jidai, se prolongó hasta bien entrado el siglo XVI y trajo consigo importantes desarrollos militares. Entre ellos surgieron los ninjas, especialistas en asesinatos encubiertos y misiones de espionaje, así como los monjes guerreros budistas, llamados Sohei, que participaron activamente en los campos de batalla. No obstante, se produjo un cambio de paradigma en la forma de combatir en el año 1543, cuando un barco mercante portugués fue desviado por una tormenta hasta la isla de Tanegashima, justo al sur de Kyushu. Los 3 comerciantes portugueses a bordo fueron los primeros europeos en poner pie en Japón y rápidamente establecieron relaciones comerciales como parte de la red mercantil portuguesa, que abarcaba gran parte de la región Indo-Pacífica. Una vez al año, el barco negro, como los japoneses llamaban a la embarcación portuguesa, llegaba a la costa para comprar y vender mercancías, entre las que destacaban los mosquetes europeos. Estas armas eran completamente desconocidas en Japón hasta entonces y, por ello, rápidamente se volvieron populares entre los daimyo en guerra que buscaban obtener ventaja táctica sobre sus enemigos. Tanto fue así que, para el año 1556, más de 300.000 armas de fuego estaban en uso en la guerra civil en curso. Del mismo modo, los portugueses también introdujeron el cristianismo en Japón, lo cual benefició enormemente sus operaciones comerciales, ya que los nuevos conversos recibían trato preferente para comprar armas y, en algunos casos, incluso apoyo militar directo por parte de los portugueses. Uno de los señores más prominentes en cooperar con los portugueses fue Oda Nobunaga, quien, aunque no se convirtió al cristianismo, aprovechó la superioridad tecnológica de las armas de pólvora europeas con gran eficacia y comenzó a unificar Japón bajo su mando. Durante las etapas finales de su campaña por el poder, en el año 1582, Nobunaga fue emboscado y asesinado. Fue rápidamente sucedido por uno de sus seguidores, Toyotomi Hideyoshi, un hombre de humildes orígenes campesinos, que había ascendido en las filas del ejército hasta convertirse en un samurái y daimyo. Hideyoshi completó las ambiciones de su antiguo maestro y logró unificar el país. A pesar de ser el gobernante de facto de un Japón unificado, Hideyoshi no asumió el título de shogun, quizás debido a su origen campesino, y en su lugar gobernó como Kanpaku, regente imperial, y como Daijō Daijin, canciller del reino. Tenía la intención de legar estos títulos a su hijo Toyotomi Hideyori.
Sin embargo, al ser aún solo un niño en ese momento, Hideyoshi pidió a sus 5 subordinados más leales que juraran fidelidad a su hijo recién nacido hasta que éste tuviera la edad suficiente para asumir el poder. No obstante, tan pronto como Hideyoshi murió en el año 1598, estalló nuevamente una guerra civil entre los distintos daimios japoneses, con los aliados de Hideyori por un lado y los leales a Tokugawa Ieyasu, antiguo aliado de Hideyoshi, por el otro. La batalla decisiva tuvo lugar en Sekigahara, en el año 1600, donde Ieyasu salió victorioso sobre sus rivales, dando paso a una nueva era en Japón, la era del shogunato Tokugawa, que habría de durar 268 años ininterrumpidos. Este período, conocido como el período Edo, llamado así por el traslado del gobierno del shogunato a la ciudad de Edo, la actual Tokio, es quizás la era más definitoria en toda la historia japonesa. La paz y estabilidad relativas que se instalaron en el país permitieron que la cultura japonesa, las artes y la economía florecieran en un tiempo de prosperidad. Sin embargo, esto tuvo un costo, ya que el shogunato Tokugawa implementó una serie de medidas punitivas severas para sofocar cualquier posible forma de agitación social y reprimió con dureza la expansión del cristianismo dentro del país hasta prohibirlo por completo. En el año 1638, con el fin de evitar que influencias extranjeras siguieran penetrando en Japón, el tercer shogun Tokugawa Iemitsu introdujo una política conocida como Sakoku en el año 1639, que efectivamente cerró el país a los forasteros y prohibió a los japoneses viajar al extranjero, regresar del exterior o construir embarcaciones marítimas de gran alcance. El comercio fue permitido solo de manera limitada con los países vecinos China y Corea, y los únicos europeos autorizados para comerciar fueron los holandeses, confinados a la pequeña isla artificial de Dejima en Nagasaki. Durante el resto del siglo XVII, Japón continuó prosperando bajo el mandato sucesivo de los shogunes Tokugawa. La población se duplicó hasta alcanzar los 30 millones y el gobierno construyó caminos y escuelas para mejorar considerablemente el desarrollo socioeconómico del país. Sin embargo, a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, comenzaron a aparecer grietas en la fortaleza del shogunato. El rápido crecimiento agrícola que había caracterizado los primeros años del periodo Edo se estancó, y la respuesta del gobierno ante las devastadoras hambrunas de la década de 1830 fue lamentablemente insuficiente. Mientras todo esto ocurría, algunas ideas occidentales empezaron a ganar terreno gradualmente en el país debido a la llegada de libros holandeses que cubrían los más recientes descubrimientos científicos europeos. Estos fueron traducidos al japonés y distribuidos desde su base comercial en Dejima. El periodo de aislamiento de Japón llegaría a un abrupto final en el año 1853, cuando una flota de buques de guerra estadounidenses, liderada por el comodoro Matthew Perry, llegó a la bahía de Edo. El gobierno de los Estados Unidos deseaba abrir los puertos japoneses al comercio internacional y estaba dispuesto a usar fuerza militar si era necesario para lograrlo. Incapaz de igualar el poder de fuego superior de las fuerzas estadounidenses, el shogunato accedió a regañadientes a las demandas de Perry y abrió el país a los intereses comerciales estadounidenses, extendiendo más tarde esta política a otras potencias occidentales, como Gran Bretaña y Rusia. Esta aparente capitulación ante las potencias occidentales enfureció a muchos dentro de Japón, especialmente a los procedentes de las provincias del sur, Choshu y Satsuma. Rápidamente formaron una alianza y, en el año 1868, convencieron al joven emperador Meiji para que emitiera un decreto que pusiera fin al shogunato Tokugawa. Los ejércitos de Choshu y Satsuma marcharon entonces sobre Edo, lo que desencadenó la guerra Boshin y, en última instancia, la caída del shogunato. El emperador recuperó posteriormente el poder supremo sobre el país, marcando un cambio significativo en la gobernanza de Japón. En el año 1869, la corte imperial se trasladó a Edo, que fue renombrada como Tokio, señalando formalmente el inicio de la restauración Meiji. Este periodo marcaría el comienzo de un nuevo viaje hacia la modernización, con el objetivo de convertir a Japón en un Estado-nación plenamente desarrollado al nivel de las potencias occidentales.
Bajo el gobierno de Meiji se dio prioridad a la modernización de la infraestructura con la introducción de ferrocarriles, líneas telegráficas, así como un sistema educativo universal y el levantamiento de la prohibición del cristianismo. El gobierno también recurrió a la experiencia de cientos de asesores de naciones occidentales, quienes compartieron su conocimiento en distintos campos como la minería, la banca, el derecho y el transporte para ayudar a impulsar los esfuerzos de modernización de Japón. Una de las áreas clave de enfoque fue el ámbito militar, el cual adoptó significativamente las tácticas y tecnologías más recientes de Occidente. En el año 1877, este ejército modernizado fue desplegado para sofocar la rebelión de Satsuma, que había estallado debido a las quejas de los samuráis locales, quienes veían cómo sus funciones tradicionales como fuerza militar del país quedaban obsoletas ante un ejército permanente moderno. El nuevo poderío militar de Japón también fue utilizado para expandir el territorio de la nación en el extranjero, en un intento por replicar las posesiones coloniales de muchas potencias occidentales de la época. Tras asegurar el control de Hokkaido y anexionarse las islas Ryukyu, Japón dirigió su atención hacia China y Corea. En la Primera Guerra Sino-Japonesa, entre los años 1894 y 1895, las fuerzas japonesas, altamente motivadas y bien comandadas, lograron una victoria asombrosa sobre el más numeroso ejército de la China Qing, anexionando con éxito la isla de Taiwán. Como resultado, en el año 1902, Japón firmó una alianza militar significativa con Gran Bretaña con el fin de contrarrestar la creciente amenaza de la expansión rusa en la región. El inevitable enfrentamiento con Rusia culminó en la batalla del río Yalu, que marcó la primera vez en décadas que una potencia asiática derrotaba a una occidental. La guerra ruso-japonesa, entre 1904 y 1905, culminó en la dramática batalla de Tsushima, en la cual la recién construida armada japonesa aniquiló prácticamente a sus oponentes rusos. Estos éxitos militares permitieron a Japón afirmar aún más su dominio en toda la región al anexionarse Corea en el año 1910, posicionándose así no solo como una potencia regional, sino también como una potencia asiática predominante en el escenario mundial. Motivado por estos recientes triunfos militares y sus aspiraciones de expansión en la región del Asia-Pacífico, Japón se unió a los aliados durante la Primera Guerra Mundial con el objetivo de adquirir nuevas colonias en el Pacífico Sur, que nominalmente estaban bajo control alemán. Tras la conclusión de la guerra, Japón participó en el Tratado de Versalles y disfrutó de relaciones internacionales favorables que se vieron reforzadas por su pertenencia a la Sociedad de Naciones. Sin embargo, al igual que en muchos otros países, durante el periodo de posguerra, comenzó a arraigarse en la sociedad japonesa un sentimiento creciente de inspiración nacionalista y fascista, particularmente dentro del ejército, cuyas ambiciones expansionistas se volvían cada vez más audaces. Estas aspiraciones desencadenaron el estallido de la Segunda Guerra Sino-Japonesa en el año 1937, que resultó en nuevas adquisiciones territoriales en el continente chino y en una creciente desconfianza por parte de la comunidad internacional hacia las intenciones de Japón en la región. Alarmados por esta agresión y por el creciente nivel de expansión, Estados Unidos impuso duras sanciones económicas a Japón con el fin de obstaculizar cualquier esfuerzo bélico adicional. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial en el año 1939, Japón comprendió que necesitaba realinearse geopolíticamente con otras naciones que compartieran su visión expansionista y, en consecuencia, forjó una alianza con Alemania e Italia en el año 1940, lo que deterioró aún más sus relaciones con Estados Unidos. Japón también se distanció de otras potencias occidentales, como Gran Bretaña, Países Bajos y Francia, al ocupar más territorios en el sudeste asiático, invadiendo posesiones coloniales de dichas potencias europeas. Finalmente, el gobierno japonés, bajo el liderazgo del primer ministro y general Hideki Tojo, decidió que debía lanzar un ataque preventivo contra Estados Unidos si deseaba levantar las sanciones económicas impuestas y asegurar las recientes adquisiciones territoriales en el Pacífico. El 7 de diciembre de 1941, la Marina Imperial japonesa lanzó un ataque sorpresa contra la flota estadounidense estacionada en Pearl Harbor, Hawái.
Este asalto llevó a Estados Unidos a entrar en la guerra del lado de los aliados y a iniciar operaciones militares contra el Imperio de Japón, que para entonces ya había conquistado otros territorios en Asia, incluyendo Filipinas, Malasia, Hong Kong, Singapur, Birmania y las Indias Orientales neerlandesas. Los aliados, liderados por Estados Unidos, se enfrentaron a las fuerzas japonesas en un conflicto feroz y prolongado a lo largo del Pacífico. Uno de los objetivos clave era asegurar pequeñas islas con aeródromos estratégicamente ubicados desde los cuales lanzar bombardeos sobre el territorio japonés. Sin embargo, el costo humano y la lentitud del avance hicieron que Estados Unidos se diera cuenta de que una invasión terrestre de Japón resultaría en pérdidas incalculables. Por ello, se decidió utilizar un arma secreta recientemente desarrollada para forzar la rendición japonesa. El 6 y el 9 de agosto de 1945, Estados Unidos lanzó 2 bombas atómicas sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, causando la muerte de más de 100.000 personas. La rendición de Japón fue comunicada a los aliados el 14 de agosto y anunciada públicamente por el emperador Hirohito a través de la radio nacional al día siguiente. Con el fin del conflicto, Japón quedó bajo la ocupación de las fuerzas aliadas, lideradas por el general Douglas MacArthur, quien inició el proceso de reconstrucción. El ejército japonés fue desarmado y el gobierno pasó por un proceso de democratización. Aunque al emperador Hirohito se le permitió conservar su posición, tuvo que renunciar públicamente a su condición divina, que había sido un pilar central del sistema religioso estatal del Shinto. Bajo la guía del primer ministro Shigeru Yoshida, Japón centró su atención en el desarrollo económico en lugar de seguir una política exterior agresiva. Para el año 1955, la economía japonesa había superado los niveles anteriores a la guerra y para 1968 se había convertido en la segunda economía capitalista más grande del mundo. Las décadas siguientes verían a Japón consolidarse como líder global en la fabricación de automóviles y como un actor principal en la industria electrónica, lo que provocó un auge económico impulsado por bienes de consumo fabricados en Japón. Toda esta actividad económica en la posguerra ayudó a moldear y transformar a Japón en la nación exitosa que es hoy en día, destacando en casi todos los indicadores de producción y desarrollo global, desde la economía hasta la tecnología e incluso la esperanza de vida. Todo esto se debe al arduo trabajo, la ética y la tenacidad del pueblo japonés que, tras haber sufrido enormes dificultades durante las etapas finales del conflicto más destructivo del mundo, decidió tomar un camino completamente distinto hacia la reconstrucción de un Estado-nación moderno, libre de las hostilidades, divisiones e injusticias del pasado.